Se quiere demostrar que la iglesia no fallaba por capacidad portante, sino por asentamientos. Para demostrar que no fallaba por capacidad portante era necesario realizar un retrocálculo. Lo primero que se hizo fue una modelación de la iglesia en SAP 2000 como un sistema de pórticos de 2 pisos con 16 columnas redondas de 0.5 metros de diámetro. Luego se realizó una suposición de carga de 10 kN por metro cuadrado siguiendo el tipo de uso de la estructura. Esta carga llegaba a vigas cuadradas de 0.4 metros cada lado. Se pudo determinar que las columnas críticas o las columnas más cargadas eran las 4 columnas centrales, con una carga crítica de aproximadamente 255.06 kN. Luego se hizo un chequeo, un retrocálculo, para ver cuál era el tipo de cimentación de la estructura. Primero se chequeaba el caso de la zapata. Si la iglesia fallaba con la zapata, se miraba la losa de cimentación, y si fallaba, se miraba el caso de cimentación profunda tipo pilote. Primero, en el caso de la zapata, se realizó un análisis a corto plazo y a largo plazo con las propiedades del suelo encontradas en la literatura. Como no se tenían las dimensiones de la zapata, se supuso zapata cuadrada y se hizo una iteración hasta encontrar factores de seguridad desiguales a corto y a largo plazo. Esto fue posible con una dimensión de la zapata, un ancho de 2.7 metros, en los que se encontraron factores de seguridad de 2.7 a corto plazo y también de 2.7 a largo plazo. Cabe resaltar que la dimensión de la zapata mínima para que tanto para corto plazo a largo plazo se tuvieran factores de seguridad mayores a 1 era de 1.7 metros, pero con el ancho encontrado de 2.7 metros se puede concluir que es muy coherente debido a que el ancho total de la edificación son aproximadamente 16 metros, es decir que zapatas de estas dimensiones sí caben y tienen coherencia. Como se encontraron factores de seguridad mayores a 1 para el caso de las zapatas, no fue necesario realizar el retrocálculo para cimentaciones de losa cimentación ni de pilotes. El asentamiento por consolidación es un proceso que ocurre a largo plazo en los suelos o cuando estos son sometidos a un incremento de esfuerzos. Para calcular el asentamiento por consolidación hay que tener en cuenta ciertos parámetros del suelo, tales como el coeficiente de compresión y recompresión, la relación de vacíos, la altura del estrato y los esfuerzos actuantes. En el caso de la parroquia de San Pascual Bailón, está ubicada en el barrio Prado al norte de Bogotá. Debido a que no hay un estudio de suelos concretamente hecho en la zona, se tomaron registros de estudios hechos a suelos en el norte de la ciudad por la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, de donde se obtienen diferentes resultados para determinadas profundidades. En este caso, al tratarse de una cimentación, se utiliza la información obtenida para una profundidad de 8 a 14 metros. Con los resultados obtenidos, se obtiene el índice de plasticidad que corresponde a la resta de los límites líquido y plástico, teniendo un índice de plasticidad, en este caso, de 86%. Con este índice de plasticidad, se obtiene la muestra que mejor se ajusta al obtenido, tomando así la muestra número 6. Así, se obtienen los valores de esfuerzos actuantes para hallar los asentamientos a largo plazo, el cual para este caso y este tipo de suelo es de 52 centímetros. Por otro lado, para el cálculo de asentamientos primarios en la zapata, tanto en la esquina como en el centro de la zapata, fue necesario usar la ecuación que se muestra en la imagen. En esta se calculó el esfuerzo Q como la carga del edificio en kilonewtons, que es aproximadamente 10.000 kilonewtons, sobre el área del edificio en metros cuadrados, la cual es de 500,4 metros cuadrados. Esto da como resultado un esfuerzo Q de 19,62 kilopascales. A su vez, también se determinó el alfa, el cual se muestra en la ecuación a continuación, y en el que depende también de la relación de longitud sobre la base de la zapata, dimensiones que se dieron anteriormente. Esto nos da como resultados los siguientes valores en centímetros de asentamiento de elásticos. En el centro de la zapata dio como resultado un 2,53 centímetros y en las esquinas de 1,26 centímetros, por lo cual el asentamiento diferencial es de 1,26 centímetros y el promedio es de 1,9. Como podemos analizar de los resultados, podemos observar que el asentamiento elástico es muy mínimo y es razonable con las cargas que se tienen en la iglesia. Anteriormente se vio el problema respecto a cimentación que presenta la iglesia. La solución a este problema se encuentra en la recimentación,
Este es un proceso sumamente costoso, puesto que requiere un estudio de suelos muy detallado del terreno a intervenir. Adicional a ello, pocas empresas en Colombia están certificadas para la realización de este método. En la imagen se presentan dos tipos de recimentaciones. La del lado izquierdo es errónea. La del lado derecho consta de la instalación de pequeños pilotes debajo de la cimentación superficial. El proceso consta del apuntalamiento de muros no conectados directamente con la columna a intervenir. En la imagen se presentan sus componentes. Después de esto se realiza un refuerzo de los muros cercanos a las columnas que conectan con las cimentaciones por medio de vigas de acero ubicadas debajo del muro. Ya después se separa la columna de la cimentación y se sostiene por medio de dos bloques de apoyo. Se crea un foso de recimentación, se instalan pilotes o se mejora la capacidad del suelo por medio de la instalación de cemento con agregados químicos en el suelo. Y por último se vuelve a conectar la columna con la cimentación ya reforzada. Para el desarrollo del análisis de parámetros, de sensibilidad de parámetros, se hizo uso del software 2RSoft, recomendado pues por el profesor Jaime Wills. Este software permite analizar datos relacionados pues con suelos especialmente, y en este caso pues lo que queremos es probar cómo la variación de algunos parámetros en las ecuaciones utilizadas para el proyecto pueden cambiar el resultado final, pues el resultado obtenido. Para esto, primero se hizo un análisis de sensibilidad para la ecuación de capacidad portante utilizada, que como pues se había explicado anteriormente, se había llegado a una base de una zapata cuadrada por un método iterativo, y lo que se quiso hacer fue encontrar cómo la variación del CU y de la carga última, que depende de la modelación en SAP, pueden variar el resultado del factor de seguridad. Y entonces, para eso se generó primero una simulación cambiando la capacidad portante. Se adoptó el criterio de que podía variar en aproximadamente un 10% cada una de las variables que se van a probar acá. Y entonces, en el caso de la cohesión no drenada, se encontró que si se variaba un 10% de ese 25 kilopascales que se asumió, se encuentra que el factor de seguridad nunca baja de 2, o sea, la probabilidad de que baje de 2, como se observa, es menor al 0.001%, por lo tanto, ese parámetro no es sensible para nuestro análisis, y entonces pues es algo que se puede asumir. En el caso de la carga, debido a que está modelada en SAP, pues quisimos mirar si cambiarla, variarla en un 10% aproximadamente, que es mucho, considerando pues que esos son datos que no deberían variar tanto. Encontramos también que el factor de seguridad nunca baja de 2, baja con un poco más de probabilidad que con la cohesión, pero nunca baja de 2, baja de una manera muy poco probable, a pesar de que se le varía un 10%. Por lo tanto, el cálculo de capacidad portante lo podemos asumir que así los parámetros no sean los que nosotros asumimos, con una variabilidad introducida, es un valor que está bien hallado. En el caso de los asentamientos, se hizo un análisis de los asentamientos primarios, variándole primero la altura en la ecuación utilizada, que se había asumido como 6 metros, se le hizo un cambio de 10% y se encontró que nunca el asentamiento era mayor a 0.7 metros, a 70 centímetros. Y como se puede observar en esta gráfica, la probabilidad de que sea mayor a 70 centímetros es del 0.2%, por lo que también podemos asumir que nuestro cálculo respecto a la altura no es lo que asumimos, lo que encontramos está correcto. Finalmente quisimos cambiar la relación de vacíos, dado que es algo que es muy variable, también le cambiamos ese 10% y tiene una probabilidad menor al 0.037% de ser mayor a 0.7 el asentamiento, por lo que también asumimos que está correcto.